Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buen día, buen día. Bien, vamos a iniciar la clase. El día de la última vez que estuvimos por aquí, el martes, hablamos acerca del fideicomiso. Empezamos el tema. Dijimos que el fideicomiso es un negocio jurídico mediante el cual una persona llamada el fideicomitente constituye el fideicomiso con bienes y derechos que se los transmite a otra llamada fiduciaria, que siempre lo será el banco, quien a su vez es el encargado de realizar los fines lícitos y determinados del fideicomiso a favor del fideicomisario, que es el beneficiario de ese fideicomiso. El fideicomiso dijimos que es un fondo que se crea por una persona física o moral llamada fideicomitente para destinarlo a la realización de un fin lícito y determinado. O sea, no se permiten los fideicomisos ilegales o ilícitos que busquen realizar algún delito o cometer algún delito, no, sino que tiene que ser la finalidad lícita, o sea, permitida por la ley y determinada. Determinada significa, pues, que se sepa realmente desde el inicio cuál es el objeto o el fin que se persigue. Ayudar a los pobres, a los ciegos, a los minusválidos, para la construcción de viviendas, para la gente humilde, etc. Ya vimos una diversidad, ¿verdad? de ejemplos, ¿verdad? En los cuales puede recaer o se puede constituir un fideicomiso. Inclusive hablamos de que el gobierno, ¿verdad? Tiene varios fideicomisos, ¿verdad? Para distintas cuestiones, ¿verdad? Desde desastres naturales, para fomentar el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología. No sé, hasta aquellos hechos por gente pudiente, ¿verdad? Que llevan a cabo la construcción de viviendas o para investigar el cáncer. Desde luego la solución al problema del cáncer, hoy en ese momento no dudo, ¿verdad? Que se vaya a constituir o ya se constituyeron algunos fideicomisos para la investigación del coronavirus, ¿verdad? O sea, para eso sirve el fideicomiso. Dijimos que se derivan tres elementos personales, o sea, son tres las personas, ¿verdad? Físicas o morales que participan desde la Constitución, llevar a cabo y para beneficio. Son tres las personas que intervienen o participan en el fideicomiso. El fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Son tres los elementos personales o tres personas que intervienen en el fideicomiso. El fideicomitente, dijimos que es la persona que constituye el fideicomiso. Es la persona que destina determinados bienes o derechos a la realización del fin lícito y determinado, cuya realización encarga al fiduciario. En la ley de títulos y operaciones de crédito dice que solamente pueden ser
fideicomitentes, las personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica, así como las autoridades judiciales o administrativas competentes, cuando se trate de bienes cuya guarda, conservación, administración, liquidación y reparto o enajenación corresponda a ellas o a las personas que las mismas designen. Entonces, ¿qué se requiere para ser fideicomitentes? Pues bueno, puede ser una persona física o moral, pero que tengan la capacidad jurídica necesaria. ¿Cuál es esa capacidad jurídica necesaria? Pues la capacidad general. ¿Cuál es esa capacidad general? Bueno, sabemos todos que al hablar de capacidad jurídica, hay dos tipos de capacidad, la de goce y la de ejercicio. La capacidad de goce, pues la tenemos todos, desde que nacemos hasta que morimos, y tiene por objeto que podamos gozar y disfrutar de los derechos que nos conceden las leyes. Y la capacidad de ejercicio, pues únicamente la adquirimos las personas con la mayoría de edad y en plenitud de facultades mentales. Esto significa que no tienen capacidad jurídica suficiente para realizar algún acto jurídico o realizar este tipo de actos como lo es el fideicomiso, pues los menores de edad, obviamente, ¿verdad? Un menor de edad está incapacitado jurídicamente para llevar a cabo o poder constituir un fideicomiso. En cambio, la persona adulta, mayor de 18 años, pues sí lo puede hacer, pero siempre y cuando esté en plenitud de facultades mentales. ¿Esto qué significa? Significa que no tenga ninguna afectación mental, que pueda ser una persona que se encuentre plenamente bien de sus facultades mentales, aún siendo mayor de edad, y que pueda disponer libremente de sus bienes. Esto también es muy importante porque ya lo hemos visto en casos anteriores. Hay personas que carecen de esta capacidad jurídica, ¿verdad? Les es vedada mediante resolución judicial de que puedan disponer de sus bienes. ¿En qué casos? Bueno, pues se me ocurre así rápidamente aquellos que incurren en quiebras, ¿verdad? La quiebra es cuando un negocio, un comerciante, ¿verdad? En su empresa, generalmente por malas administraciones, quiebra, ¿verdad? Una empresa. No significa que sea siempre mala administración, ¿verdad? Pueden ser otras causas en las cuales los pasivos de la empresa que maneja ese comerciante superan a los activos de la empresa. Ya sabemos que los pasivos pues, son deudas, cargas, obligaciones, y los activos son bienes y derechos, incluyendo el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando se carece de numerario suficiente para solventar, o bienes, ¿verdad? O derechos suficientes para solventar las deudas que contraiga esa empresa, entonces los acreedores pueden promover la quiebra, y al decretarse la quiebra de esa empresa, una de sus consecuencias es que al comerciante, o sea, al quebrado, le impiden que se pueda dedicar al comercio, y también le impiden que pueda disponer libremente de sus bienes. ¿Por qué? Pues obviamente hasta en tanto no sea rehabilitado. Eso significa que no lo podemos dejar que ande por ahí volviendo a administrar
otras empresas y que pueda resultarle lo mismo, ¿verdad? Que pueda quebrarlas. O tampoco poder permitirle que pueda disponer de sus bienes para lo que él quiera cuando tiene adeudos y tiene que responder a los acreedores. Entonces se le limita, ¿verdad?, ese ejercicio de disponer libremente de sus bienes. Quedan esos bienes es como confiscados, ¿verdad? Por decirlo así. No puede, aunque sean del comerciante, no puede disponer de ellos, o sea, del quebrado, hasta en tanto no sean cubiertos los adeudos que tienen con todos sus acreedores, ¿verdad? Generalmente se sacan a remate sus bienes y se cubren hasta donde alcance el pago de esos adeudos a sus acreedores. Entonces, mientras no sean rehabilitados estas personas, pues no pueden disponer de sus bienes. Y obviamente, pues constituir un fideicomiso por parte de un quebrado, pues suena ilógico también. Pues oye, estás quebrado, ¿cómo vas a constituir? Pero en el supuesto de que se diere, pues yo creo que también hay que agregar algo más, ¿verdad? No nada más el hecho de que tenga capacidad jurídica suficiente, la capacidad general que se exige para todo, que es mayoría de edad y plenitud de facultades mentales, sino también la libre disposición de sus bienes, que en ocasiones, como en el caso de la quiebra, no es permisible por parte de la ley o de la autoridad, ¿verdad? La misma autoridad así lo decreta, ¿verdad? Te inhabilito para ejercer el comercio y para que puedas disponer libremente de tus bienes. Hasta en tanto no seas rehabilitado. O sea, eso de rehabilitado, ¿qué significa? Pues hasta en tanto no le pagues a tus acreedores, ¿verdad? Porque no es justo que pueda disponer de sus bienes para cualquier otro fin y que tenga deudas con sus acreedores, ¿verdad? En la empresa que quebró. También hablamos de que hay otro elemento personal llamado el fiduciario. El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso, ¿verdad? El fideicomitente, cuando constituye el fideicomiso, pues a través del contrato que realiza, a través del acta constitutiva que lleva a cabo, pues se lo encarga a alguien, ¿verdad? Para que lo lleve a cabo, para que lo realice. Ese alguien es el fiduciario. Entonces, ¿el fiduciario quién viene siendo? Pues el banco. Ese banco, digo, y siempre va a ser la banca. Así está establecido. Se dice por parte de los doctrinarios o de los juristas que esta fue una decisión muy acertada del legislador al incorporar a la ley de títulos y operaciones de crédito de que únicamente pueda el banco llevar a cabo los fines del fideicomiso. O sea, quien realice el fin para el cual ha sido destinado este fondo, pues tiene que ser un banco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues primeramente por el banco, que es una empresa especializada en préstamos, pues tiene cierto prestigio, ¿verdad? Y tiene un control de parte de la autoridad administrativa. En este caso viene siendo del Banco de México, ¿verdad?, que regula sus tasas de interés, le dice qué interés tiene que cobrar, ¿verdad?, sobre determinados inversiones que se realicen, depósitos bancarios, pero también se regula por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene desde su constitución intervención en la banca, ¿verdad? Es una
institución de banca y crédito que está regulada por estas dos instituciones generalmente. Y luego ya entra la Comisión Nacional Bancaria y demás. Pero independientemente de eso, o la Conducef, que defiende a los clientes de la banca. Entonces, estos organismos de alguna manera pues están en constante vigilancia, ¿verdad?, sobre el funcionamiento del banco. Entonces, ante tanta vigilancia, pues ha dado buenos resultados. Y la ley permite que ciertos bancos puedan realizar esta función de que sean fiduciarios. Si se fijan, no todos los bancos son instituciones. Hay veces habla de banca múltiple, ¿verdad? Banca múltiple porque realiza diversas operaciones comerciales, agrícolas, industriales. Tienen todos esos apoyos a esas áreas productivas. Pero también son fiduciarias, ¿verdad? Son instituciones que les dan esa autorización para que funcionen como fiduciarias, o sea, para que puedan constituirse fideicomisos y que ellos puedan realizar los fines del fideicomiso. Entonces sería la banca siempre, el fiduciario, que es otro de las partes que intervienen dentro del fideicomiso, pues es al que se le encarga por parte del fideicomitente la realización del fin del fideicomiso. Entonces el fiduciario se convierte en titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal fin. Pues obviamente que al constituirse el fondo, pues se le da la titularidad de esos bienes o de esos derechos a la fiduciaria para que éste pueda realizar los fines del fideicomiso. En la ley de títulos dice que solo pueden ser fiduciarios las instituciones de crédito, ¿verdad? Aquí está la limitación que yo les acabo de mencionar. No puede ser cualquier persona física o moral. Siempre solo pueden ser fiduciarias las instituciones de crédito. ¿Y cuáles son las instituciones de crédito? Por los bancos, ¿verdad? Los bancos autorizados para llevar a cabo este servicio, ¿verdad? Este servicio bancario o esta operación, mejor dicho, porque sí es una operación bancaria. La misma ley dispone que las instituciones de banca y crédito están autorizadas para practicar las operaciones de fideicomiso, a que se refiere la ley de títulos y operaciones de crédito, ¿verdad? Pues bueno, porque son las únicas que lo pueden llevar a cabo, ¿ya? No es permisible que cualquier otra persona fuera de la banca pueda ser fiduciaria. O sea, que lleve a cabo los fines que se persiguen con el fideicomiso. Un ejemplo, ¿verdad? Pues vamos a pensar que una persona constituye un fideicomiso y obviamente le encarga a BBVA, lo que antes se conocía por Bancomer, que esta institución bancaria lleve a cabo el fideicomiso, que consiste en darle de comer a los pobres del Mante. Digo, a aquellas gentes que se encuentren en extrema pobreza. Ya no va a hablar de pobres, porque pobres acaban, a lo mejor hasta acabamos de ingresar, ¿verdad? Varios que pertenecíamos a la clase media baja cuando nos quedamos sin trabajo. Entonces, se habla que hay un promedio, o va a haber un promedio, de 10 a 12 millones de mexicanos que de la clase media baja pasan a engrosar las filas de la clase pobre, ¿verdad? Entonces, pues ya de por sí había muchos pobres, hay muchos pobres en México, ¿verdad? Y luego con esta pandemia que generó esa crisis económica mundial,
porque ni siquiera podemos echarle la culpa a López Obrador, ¿verdad? No podemos decir por este viejo desgraciado, ¿verdad? El país ahorita acaba de perder 1 millón o 1,5 millones de empleos, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Y aún así él lo reconoce, ¿verdad? Con menos cifras, con menos cantidades, pero lo reconoce el gobierno federal, que se han perdido. Ellos hablan de hasta 600,000 empleos en esos 3 meses, que es marzo, abril y mayo. Entonces, los especialistas dicen que no, que es prácticamente el doble, ¿verdad? De los empleos que se han perdido. Pero bueno, lo que sea, y lo que sí es cierto es de que hay mucho desempleo. Y esa gente que quedó desempleada, que tenía un ingreso fijo, que tenía un empleo, que llevaba el sustento a su casa, pues desgraciadamente ahora no lo puede hacer, porque no carece de empleo y por consecuencia ingresa en las filas de los pobres. Entonces, pues ¿a quién le podemos dejar a través del fideicomiso? Pues no alcanzaría, ¿verdad? Pero a lo mejor los que viven en extrema pobreza, ¿verdad? Que es otra clasificación. No es que sean pobres, sino que están en extrema pobreza. Y esa gente, pues a lo mejor sí se le puede ayudar, ¿verdad? Un grupo de indígenas que se encuentran aislados allá arriba en la sierra, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca. Pues son lugares donde hay comunidades indígenas que viven en extrema pobreza de forma permanente. Y gobiernos van, gobiernos vienen y prometen y dicen, inclusive este gobierno actual que tenemos de López Obrador, en reiteradas ocasiones, yo creo que desde que tomó posesión, dijo que sería un gobierno para, eh, este, para proteger a los pobres, ¿verdad? Para cuidar a los pobres, para ayudar a los pobres a que salgan de la pobreza en que se encuentran. Y bueno, yo espero que lo logre, ¿verdad? Yo espero que lo logre porque de plano sí lo está diciendo y lo sigue reiterando. Todavía hace días fueron los empresarios a pedirle pues algunas consideraciones. Ni siquiera le pidieron apoyo, sino únicamente que los ayudara en esta época de crisis, pues a, a que lo aguantaran en los impuestos, en el pago del seguro social, del Infonavit, entre otros, mientras pues se recuperaban un poco y se ponían al corriente sin que les cobraran recargos. Y el señor les dijo que no, que él no iba a rescatar a la empresa ni al empresario, que el empresario se rascara con sus propias uñas, que él estaba únicamente para proteger a los pobres y era a los que iba a ayudar. Entonces, pues bueno, ya el empresario dijo, pues ni modo, ¿verdad? Voy a tener que despedir a gente, voy a generar desempleo. En algunos casos cerraron, ¿verdad? Que es lo peor que pudo haber pasado, se cerraron empresas y se van a seguir cerrando empresas. Entonces, pues al final va a haber más pobres. Yo no sé cómo le vaya a hacer este señor. Si tengo entendido que no hay dinero que alcance, por más que les tire, ¿verdad? No le va a alcanzar el dinero para darle apoyo a tanto pobre, ¿verdad? Si ya con los que había no podía, digo yo, ¿verdad? O pienso yo no creo que haya ayudado a las comunidades indígenas que viven en extrema pobreza. Ni siquiera aquí en el Mante, ¿verdad? Aquí hay gente que vive en extrema pobreza, que vive en casuchas, ya no se le puede llamar ni siquiera casa, en una casucha, en donde está hecha de palos y de lámina o de palma, eh, en donde entra el aire por todos lados, en donde no tienen piso de concreto, en donde carecen de todo servicio, agua, drenaje, luz, y
donde no tienen ingresos fijos, prácticamente viven de la caridad. Entonces, pues yo digo que si se va a dedicar a ayudar a los pobres, ahí tiene bastante materia, ¿verdad? Primeramente empezar los que viven en extrema pobreza. Y yo creo que un fideicomiso se puede constituir para eso, ya no para los pobres, sino para los que se encuentran en extrema pobreza. Y aliviar un poco, ¿verdad?, su sufrimiento, pues apoyándolos cuando menos con una comida al día. Un fideicomiso de, vamos a hablar de unos 5 millones de pesos, que habrá personas que sí los tengan, ¿verdad? He visto por ahí, hace poco López Obrador mandó a llamar a los empresarios, que los mandó hace días a freír espárragos, ¿verdad? Les dijo que se rascaran con sus propias uñas para salir de la crisis, ¿verdad?, que acabamos de entrar. Pues los llamó, ¿verdad? Yo creo que fue allá por enero, no tiene mucho, enero, febrero de este año. Y les pidió apoyo. Le dijo, oye, pues ayúdenme, miren, tengo un problema. No me acuerdo de qué se trataba. Y no lo van a creer. Hubo empresarios que le dieron 20, 30 millones de pesos. Así nomás por dárselos. Fue muy comentado en la prensa, ¿verdad? Dicen que López Obrador pasó la cachucha. Y los empresarios que les sobra la lana, pues unos de 20, otros de 30 y otros de 10, otros de 1 millón. Inclusive hubo algunos de aquí de Tamaulipas. Entonces, por eso digo que sí se puede, porque hay gente que tiene mucho dinero. ¿Cuál es el problema de la pobreza o de las clases sociales aquí en México? Pues es la mala distribución de la riqueza. La riqueza está concentrada en unos cuantos, ¿verdad? Y el resto, pues, tenemos para medio vivir o de plano no hay ni siquiera para eso. Entonces, pues yo creo que para poder controlar la situación esta, pues se requiere ser más igualitarios, ¿verdad? Se requiere que haya una verdadera distribución de la riqueza. Él dice que con el neoliberalismo no se logró ese fin, que fue un fracaso, a tal grado que el día que entró, tomó posesión, lo dio por terminado. Cosa que pues no ha sido cierto tampoco, porque una de las características que tiene el neoliberalismo, que no es otra cosa que el capitalismo, el sistema capitalista, de libre mercados y demás, pues es la comercialización que tiene México con otros países. México no nada más tiene celebrado un tratado de libre comercio, ¿verdad? Tiene varios, con la Unión Europea, con Asia, con aquí mismo con países de América Latina, como Argentina, Chile, Colombia, etc. Y el más conocido y famoso, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿verdad? Todo el área norte, ¿verdad?, de Norteamérica, se unen para, a través de aranceles bajos o de plano sin aranceles, se pueda comercializar mercancías entre estos tres países. Y eso se llama capitalismo. Eso es neoliberalismo. Y a eso le apuesta él para salir de la crisis que se encuentra el país. Hace poco lo dijo, afortunadamente ya va a entrar en vigor ahora en julio el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y ese nos va a sacar de apuros. Y cuando lo critica demasiado, y eso es neoliberalismo, ¿verdad? La, eh, la comercialización de mercancías, ¿verdad?, a través de los mercados libres, intercambiar mercancías con distintos países. Entonces, otra situación que permite ver que todavía existe el neoliberalismo o el capitalismo en México, pues es el Banco de México. El Banco de México maneja la moneda, maneja la inflación, protege a la moneda respecto a la paridad con otras, nuestra moneda, el peso mexicano, en relación con el dólar y otras monedas, como el euro, yens, etc. Entonces, pues eso también es parte del sistema neoliberal,
y otras cuestiones más, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del socialismo, que es lo que quiere implementar este hombre, porque lo es, ¿verdad? Pues él es de izquierda. ¿Qué es la izquierda? Pues la izquierda es un sistema, ¿verdad?, jurídico, económico y social, a través del cual el Estado es el rector de la economía. No se rige la economía por los libres mercados, ¿verdad? No, sino por el Estado es el que la regula y generalmente el Estado es el propietario, ¿verdad? Detenta los medios de producción o los principales. Y volver a ese sistema, pues yo creo que no va a dar resultados. Ya lo tuvimos. Luis Echeverría también tuvo la tendencia a ser socialista y adquirió muchos bienes. Tenía mineras, tenía eh, medios de comunicación, ¿verdad? Pues Telcel pertenecía al Estado, a tal grado que se llegó a tener la banca por parte el servicio de banca y crédito lo prestó durante varios años el gobierno, ¿verdad? Todos los bancos fueron instituciones nacionales de crédito, con la expropiación que hizo López Portillo, que fue el que le siguió precisamente a Luis Echeverría. Entonces eran sistemas con tendencias socialistas. No alcanzaron la totalidad porque pues tenemos al principal capitalista aquí al lado. Por ahí dicen que México tiene una desgracia, ¿verdad? La de estar tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos, de los Estados Unidos, que son los principales capitalistas del mundo. Entonces, pues obviamente que mientras estemos bajo la sombra de ellos, va a estar muy difícil que permitan que podamos ingresar totalmente al socialismo. Si el socialismo es bueno o es malo, yo no digo que sea malo, ¿verdad? Yo digo que es bueno. Tiene cosas buenas, inclusive en países capitalistas netamente como Estados Unidos, se practica mucho el socialismo. Hay muchos apoyos, ¿verdad?, a la gente. En eso se basa, ¿verdad?, en que el Estado, con los impuestos que obtiene, apoye a la sociedad y sobre todo a la clase más desprotegida, a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas que no tienen trabajo. A todos esos se les da apoyo en Estados Unidos. Inclusive se les da para que puedan adquirir vivienda con grandes facilidades, para que puedan adquirir carros, etcétera. Hay muchos apoyos por parte del gobierno en Estados Unidos. Hay un desastre natural, pues vamos a pensar un ciclón, ¿verdad? Ya lo vi yo en una ocasión que pegó uno muy cerca de Brownsville hace años. Yo tengo un cuñado ahí, hasta le compraron los muebles. Ese es apoyo de parte del gobierno a la población. Y son cuestiones socialistas. Aquí, ¿qué dice López Obrador? Le voy a dar a los estudiantes un apoyo, le voy a dar a los minusválidos un apoyo, le voy a dar a los ancianos un apoyo. Oiga, pero es que los ancianos muchos reciben pensión, pues yo les voy a dar otra. Eso es socialismo, ¿no? Y también, ¿qué le está dando apoyo? Pues al Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que son organismos que tiene el Estado todavía, que los tiene monopolizados y que no los quiere soltar, les está metiendo mucha lana, cuando prácticamente o técnicamente estaban quebradas estas empresas. Entonces, no sé si sea buena medida o no, ¿verdad? Está creando el mentado Tren Maya en el sureste. No sé, está haciendo una serie de cosas, pero todo con el objeto de que sea el gobierno el que las maneje, ¿verdad? Porque cree que el gobierno detentando los medios de producción y todos nosotros seamos empleados del gobierno, podemos vivir en mejores condiciones que a través del sistema neoliberal. Bueno, pero sea lo que sea, se crean fondos con el objeto de realizar un fin lícito y determinado. Es a través del fideicomiso. Y esto lo realiza el fiduciario, que siempre lo será la banca. Dice que limitar a las instituciones de crédito la facultad de ser fiduciarias es característica muy peculiar
de nuestro fideicomiso. Indiscutiblemente ha sido una sabia medida del legislador, pues siendo el fideicomiso una institución nueva en nuestro derecho, especiales medidas y precauciones han debido tomarse para no desvirtuarla, cosa que sucedería si no se controlase su ejercicio en forma estrecha. Bueno, pues sí, imagínense un fideicomiso para fomentar la siembra, la conservación, la compra-venta de marihuana. ¿Verdad? Pues cualquiera a lo mejor lo puede hacer. Pues no, ¿verdad? La banca está más controlada, la banca no puede permitir eso, ¿verdad? Las organizaciones criminales pues, han crecido mucho en los últimos tiempos en México y son organizaciones que tienen muchos recursos, mucho dinero, ¿verdad? Y pues bueno, imagínense creando fondos o fideicomisos para determinadas situaciones. Si así ahorita con la pandemia andan entregando despensas, el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha sabido, ¿verdad? El de Sinaloa, etcétera. Aquí en Tamaulipas, pues se ha escuchado mucho también sobre el Golfo, ¿verdad? Que pues ayuda el Día de la Madre, el Día del Niño, en casos de desastres como el que tenemos, pues bueno, también hacen sus aportaciones, sus apoyos. Pues yo creo que a ellos se les facilitaría mucho para crear un fondo. Bueno, entonces, pero estos fideicomisos son ilícitos y no son permisibles por la ley. Por eso se le encomienda su fin a la banca. Se me acaba el tiempo. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hagan el resumen de los temas que vimos durante esta semana y el lunes próximo nos vemos. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Luego un link. Sí, que estén bien. Voy a ir al centro rápido. Uh-huh. Mira, el banco rápido. Sí. A pagar el agua de mamá. Y te dije que eran 200,000 la plata. Y Vamos sí, no lo hemos usado. No sé por qué se dejamos.